Listo. Muy buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy. Vamos a agregar agua, brillos y a complementar los elementos. ¿Listo? Como bien sabemos, todos estos objetos pues ya los teníamos acá organizados de acuerdo a una composición con la cual estábamos trabajando. En este caso, pues esa composición, yo aquí desde el principio tenía mi ley de tercios, ¿cierto? Mi retícula con la ley de tercios, que me determinaba que donde estaban los objetos fueran estos ejes, tanto verticales como horizontales, y pues donde se entrecruzan entre estos. Entonces es bien importante tener eso muy en cuenta cuando se está componiendo, ya sea otra composición, otra ilustración o lo que estén haciendo más adelante. ¿Listo? Entonces, con esos elementos, pues ahí vamos generando esa lectura, ese recorrido de los objetos en los que estamos trabajando. Ya cuando tenemos eso resuelto, ya cuando tenemos todos esos objetos resueltos y la composición resuelta en sí, empezamos a colocar los detalles, ¿cierto? Todos los detalles es todo lo que ya hemos ido colocando e irlos integrando de una vez. Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta cómo esos objetos o cómo esos elementos se pueden comportar en el espacio, ¿cierto? En donde los estamos ubicando, en donde los estamos utilizando. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos generando diferentes detalles, diferentes puntos de información dentro del mismo objeto y con el cual pues vamos modulando o modificando cada uno de estos elementos de acuerdo a lo que se requiera o se necesite dentro de ese espacio de trabajo. ¿Listo? Ahí simplemente estoy acomodando esta matica. Voy a rotarla un poco por acá, que no quede tan plano el objeto. Vuelvo y prendo mi pez principal en este caso, que es este objeto. Ya ustedes estaban manejando algunos objetos más, en este caso los peces de sus compañeros. Yo solamente tomé uno y a partir de ese es que estoy trabajando con el otro objeto. Este pez que tengo acá en primer plano, decíamos que al desenfocarlo, pues se iba toda la atención a los elementos que tuviésemos enfocados en el resto de la escena. Ahora, este objeto puede tener otro color, no necesariamente tiene que tener este mismo tono, ¿listo? Entonces, todos esos tonos, recuerden que todo eso lo podemos ir modulando o cambiando en la escena o en los elementos que estamos trabajando. ¿Que si se pueden cambiar los peces de los compañeros de color? Sí, claro. ¿Que si se pueden oscurecer? Claro. Todo lo que requiera o necesite la composición lo vamos a trabajar dentro de estos objetos. Entonces, este objeto que yo tengo acá en primer plano, si lo quiero cambiar de color, fácil. Control U, que es tono y saturación. Podemos aquí por colorear o sin colorear, simplemente modulando el tono. Vamos cambiando donde existe color. Si ven que en la parte gris no me hace ninguna modulación, solamente donde existe el color del objeto. Entonces ahí automáticamente ya me empieza a hacer ese cambio y yo puedo irlo variando de acuerdo a las necesidades que tenga dentro de el peso o lo que esté construyendo en ese objeto. Entonces voy a dejarlo por aquí con un color que no se me mezcle con el fondo, sino por el contrario que me genere un contraste. Puede estar entre este amarillito, pero se me combina mucho con el fondo, entonces voy a dejarlo por acá como medio morado. Como un violeta, ¿listo? Listo. Entonces ahí yo puedo ir modulando esos colores de los peces. Voy a volverlo un poquito más gris. Y listo, perfecto. Entonces ahí ya estoy teniendo otro pez, ¿sí ven? Ahí ya estoy teniendo otro objeto completamente diferente. Estos objetos se pueden mover también, no solamente van a quedar así de esta forma estática. ¿Cómo los movemos? Con una herramienta que se llama transformación libre. Perdón, deformación de posición libre. Corrijo, deformación de posición libre. ¿Listo? Esta deformación de posición libre lo que hace es que me metía esta retícula, me colocaba la retícula sobre el pez. Aquí en este caso, cuando me paro sobre esa retícula con mi cursor, me sale como un chinche, ¿cierto? Una tachuelita.
para colocar o para pegar objetos en un tablero. Eso lo que me está indicando es que puedo colocar esos chinches o esos puntos y van a ser puntos fijos dentro del espacio de trabajo, ¿cierto? ¿Para qué me sirven esos puntos fijos? Para que no se muevan ninguna otra parte del pez a excepción de la que voy a rotar o a mover. Entonces, en ese orden de ideas, simplemente me paro acá en la cola, selecciono uno de los puntos que coloqué ya anteriormente, ¿cierto? Si ven, ahí se resalta en blanco. Oprimo la tecla Alt y lo rotamos o lo arrastramos al punto que necesitemos. ¿Sí ven? Como el pez ya está recortado, como el pez no tiene ese fondo, sino está separado, yo lo puedo mover de cualquier forma y puedo empezar a generar esas distorsiones y esos movimientos que tienen estos objetos dentro de este espacio. ¿Listo? Ya cuando tenemos todo esto organizado, ya cuando tenemos todos estos elementos completos, terminados, pues ya simplemente pasamos al agua. Entonces, por aquí teníamos ya un archivo creado con agua. Es decir, ya lo teníamos desde el principio. Entonces, simplemente entramos aquí a nuestra carpeta donde tenemos todos nuestros trabajos o todo el trabajo que hemos estado realizando. Y dentro de ese tenemos que encontrar una que se llama agua o textura piedra, ¿cierto? Todas esas son las que hemos ido guardando a medida del curso. Listo, abrimos la que se llama agua. Esta agua ya está organizada de tal forma que se ve de forma superficial, ¿cierto? O sea, la estoy viendo por encima, estoy viendo la superficie del agua. ¿Qué necesito ver? La parte inferior del agua. Bueno, ¿cómo se organiza esto? Lo llevamos, lo arrastramos a nuestro archivo donde estamos trabajando y lo soltamos acá, ¿cierto? Aquí ya tengo una información colocada dentro de este espacio. Ahora, tengo que redimensionar este objeto. Entonces, control T. Mantenemos las proporciones del objeto al ancho y al alto. Entonces el ancho, pues que no me vaya a sobrepasar el ancho del objeto para que no me queden filtraciones por ahí de color o partes que no esté tocando. Que me quede centrada. Y vamos a darle la vuelta a este objeto. Entonces, le decimos de nuevo, control T después de redimensionarlo, clic derecho, voltear vertical. Importantísimo, voltear sobre el eje vertical. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo la forma del mar. En este caso, la forma de la superficie la estamos invirtiendo. ¿Para qué? Para que podamos percibir más cerca, arriba más cerca y abajo más lejos, que es donde estaría todo el infinito o esa profundidad de campo del objeto que estamos trabajando. ¿Cierto? Entonces aquí ya empezamos a tener ese comportamiento completamente diferente del agua dentro de ese espacio. Oprimo de nuevo control T, puedo modular un poco al alto, lo reduje, y ahí ya empiezo a tener ese comportamiento de agua en el interior, ¿cierto? O sea, estoy viendo la parte de la superficie desde abajo. Esta parte de abajo que tenemos acá, pues simplemente la vamos a mezclar con el fondo. Primero que todo, entonces, tenemos ya el agua colocada. Nos llevamos el agua. ¿Para dónde? Para abajo o detrás de todas las capas que tenemos adicionales dentro de nuestro espacio de trabajo. Y la colocamos sobre el fondo. ¿Sí ven? Aquí ya está colocada sobre el fondo. Vamos a colocarle una máscara de capa a este objeto. Vamos a ocultar esa parte inferior. Tomamos nuestra herramienta de degradado. Revisemos acá que nuestro degradado esté un color A transparente. Degradado lineal en este caso. Y modo de fusión multiplicar igual que siempre.
y lo vamos aplicando. Entonces, como es un negro a blanco, ya saben, eso genera una máscara que me va a difuminar y me va a ocultar una parte del objeto. Aquí yo ya puedo subir o bajar el nivel del agua, ¿sí ven? Entonces lo voy a elevar un poco y ya tenemos la superficie vista desde abajo del agua. Solamente haciendo ese cambio de perspectiva, solamente haciendo ese cambio o esa modulación de la forma en cuanto a cómo la estamos viendo o cómo la estábamos percibiendo. Ahora nos falta es integrarla, ¿cierto? Entonces aquí ya la integración viene a ser por parte de, tenemos dos opciones, una por modo de fusión, que es la que tenemos acá, normal, disolver, todos estos modos de fusión, ¿sí? Automáticamente me van generando un realce entre lo que es la sombra y la luz del agua. Entonces ahí ya empiezo a tener ese realce, empiezo a tener esos brillos y esos detalles puntuales que tiene el agua cuando está siendo afectada por una luz exterior en este caso. Entonces, dependiendo del que yo utilice, pues voy a tener mejor resultado con la mezcla tanto de los azules con los grises que tengo en este momento. Uno de los que más me está funcionando a mí por los azules que tengo es luz intensa, ¿cierto? Este de luz lineal me funciona, pero sigo teniendo unos azules muy saturados y unos blancos también azulados. En este caso estoy buscando que los blancos queden blancos. Ya les explico otra forma de hacer que esos blancos también se realcen un poco más. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarlo por aquí en luz intensa o luz lineal. Vémoslo como luz intensa para que me realce lo que son las sombras y las luces de esta forma. Tengan en cuenta que este objeto, como es una escala de gris, yo la puedo trabajar tanto realzando los blancos como los negros de ese objeto, ¿cierto? O sea, los voy a saturar o a desaturar. O los vuelvo más blancos o los vuelvo más negros. Cualquiera de las dos opciones puedo hacer con este tipo de elemento como esa capa en grises que tengo yo, ¿cierto? Entonces, me explico. Tengo el objeto, aquí a mi capa de agua, tengo el objeto y le digo, digamos que niveles. Entonces puedo hacer que los blancos se vuelvan más blancos, los negros o los grises más oscuros, ¿sí ven? Y voy realzando y voy generando esas luces mucho más puntuales, mucho más marcadas, como de verdad como se deben comportar en un entorno real. ¿Listo? A eso me refiero con poder elevar los blancos o los negros de este objeto. Eso no lo hacemos acá, aquí simplemente lo estoy haciendo de muestra sobre la, el objeto que creamos como agua. Eso lo vamos a hacer directamente aquí, sobre la imagen ya aplicada, integrada con el modo de fusión respectivo para que me genere el color que necesito. Entonces, me paro aquí sobre mi capa, no en la máscara, tengan en cuenta, si no, no les va a afectar nada. Aquí en la capa, ¿cierto? Y le decimos control L o niveles. Entonces aquí los niveles es lo mismo. Me dejan realzar, ¿sí ven? Cuando realzo los blancos, empiezo a tener esas filtraciones mucho más fuertes, mucho más elevadas de la luz en el agua. Entonces, dependiendo de ese comportamiento que tenga ese objeto o el comportamiento que yo le quiera dar a ese elemento completamente, pues dependiendo de ese comportamiento va también a generar las luces y los reflejos dentro de todo el espacio. Entonces, dependiendo de eso, vamos a poder previsualizar luces o sombras más fuertes. Entonces, si yo aquí le activo y le desactivo el previsualizar, ahí vamos a ver cómo, si ven todo lo que se realzó la luz, solamente moviendo esos niveles. Los controladores de negro a blanco o de blanco a negro. Listo. Entonces, lo dejamos acomodado por ahí.
aquí un poquito más elevada la luz. Ahí. Si requerimos más luz, tenemos ahora sí las dos opciones. Una, aumentarla más con los niveles, pero puede que se empastele. O dos, generar una capa adicional y darle un modo de fusión que me realce solo las luces. Entonces, si ya tengo este objeto, aquí yo le puedo decir que se duplique simplemente arrastrándolo sobre la capa nueva. Y a este objeto ya le empezamos a agregar mucho más iluminación. Entonces voy a apagar mi capa normal. En este caso estoy apagando la que tengo de fondo, que ya es la superficie del agua. Coloqué encima la del gris. Aquí le cambié el modo de fusión a normal para que no se me mezcle. Y le voy a decir control L. Y voy a elevar muchísimo esas luces, pero en esa capa que acabo de duplicar, ¿no? O sea, no en la capa original, sino en la que acabo de duplicar. Entonces ahí ya empiezo a modular, empiezo a jugar con los controladores de esta herramienta y sobre ellos ya puedo empezar a modular qué tanto gris y qué tanto blanco requiero en ese espacio. Listo, por ahí. ¿Qué estoy buscando? Que se realcen esos blancos, ¿sí ven? Ahí cómo se están comportando esos blancos. Eso es lo que estoy buscando, que se realcen más esos blancos y listo. Le decimos OK. Esta capa ya quedó como la iluminación del objeto. Entonces, tenemos que manejarla o tratarla como tal. Tiene que tener ese comportamiento lumínico. En los modos de fusión vamos a encontrar aquí todo lo que son luces, aclarar, trama, sobreexponer color, sobreexposición lineal y color más claro. Debajo de eso vamos a tener los métodos de mezcla. En este caso, superponer, luz suave, que me permite ver la luz más suave, la luz fuerte, me permite ver luces que tengan un predominio alto en la escena. Luz intensa, dependiendo del tipo de mezcla que tenga, la luz se puede volver o más intensa o suavizarla, ¿sí? Entonces, dependiendo del modo de fusión que yo le aplique a este objeto, voy a empezar a tener diferentes comportamientos de la luz. Entonces, aquí ya estoy teniendo una luz mucho más interesante con esta luz focal. Y todo pues dentro de ese objeto. ¿Sí ven? Entonces, si yo lo apago y lo prendo, voy a empezar a percibir esa luz. ¿Sí lo ven? Ahí la tenemos. Por aquí voy a hacer otra máscara, bueno, la misma máscara. Voy a trabajar aquí esta parte de atrás que está un poco elevada. Y sobre eso ya empiezo a generar los módulos de iluminación. Entonces son muy parecidos a lo que ya habíamos trabajado por allá en el vaso. Que tomamos la herramienta de pluma, cogemos la luz que esté más puntual, en este caso puede ser cualquiera, todas estas están supremamente elevadas, entonces me van a generar filtraciones de luz, ¿cierto? Entonces ahí simplemente cogí la herramienta pluma, color de relleno, voy a eliminar el color de trazado porque no lo necesito ahorita, solamente el color de relleno, y dentro de eso le vamos a cambiar el color. Entonces acá en las capas vamos a hacer doble clic aquí en el cuadrito de la miniatura y lo pasamos a blanco. Esta luz, lógicamente, por ser una luz primaria, tenemos que pasarla a la parte superior. Entonces voy a colocarla aquí, enfrente de todo. Ya con ese objeto ahí colocado, podemos empezar a aplicar los modos y los filtros que necesitamos o que requiramos para transformar ese objeto. Entonces vuelvo y repito, muy parecido a lo que hicimos con los brillos del vaso, tenemos acá nuestro trazado, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Que si quiero rasterizar esta capa y convertirla en un objeto normal sin convertirlo en objeto inteligente, sí, voy a rasterizarla. No me interesan ahorita los objetos inteligentes en este punto porque estoy ilustrando, no estoy guardando imágenes que me puedan servir para algo. No, ahorita en este momento solamente quiero
modificar lo que estoy dibujando. Ahí ya tenemos la difusión, ¿cierto? Ese desenfoque que requiere la luz. Recuerden que la luz, por estar pues dentro de ese líquido, se vuelve difusa y se esparce dentro de ese líquido. ¿Por qué? Por las partículas que tiene cada uno de estos elementos que generan el líquido en general. Entonces, miles de microgóticas que puede ser el agua completamente, ¿cierto? Ya visto en una forma líquida, va a encerrar la luz y la va a disipar. Por eso se empieza a ver ese desenfoque. Lo trabajamos por ahí a un 3, 5, 4 máximo. Y le bajamos un poco la opacidad. ¿Para qué? Para que nos permita ver lo que hay a través de ella. Entonces la luz es semitransparente cuando entra, cuando está dentro de este tipo de entornos y se empieza a disolver. Vamos a añadirle una máscara de capa a la luz que acabamos de colocar, a esa que prendí y apagué. Vamos a tomar la herramienta de degradado. Vamos a buscar un degradado radial ahora sí. Modo de fusión, multiplicar, vamos a bajarle un poco la opacidad para que no sea tan rápido el cambio. Y empezamos a ocultar esa parte. Entonces, de lo que no necesitamos lo vamos a ir restando en este caso. Entonces voy aquí a ocultar buena parte de este destello de esa luz y de esa forma es que empiezo a generar la iluminación dentro del espacio. Esto lo aislé por acá arriba porque voy a estar constantemente modulándolo y moviendo. Entonces, simplemente control J para duplicar, control T, perdón. Porque dupliqué que no era ahora sí. Control J para duplicar la luz, control T para modularla. Entonces, la puedo cambiar de posición. Y cambiamos el ancho o el espesor de este objeto. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo estos elementos empiezan a tener esa importancia de acuerdo a la luz o de acuerdo al comportamiento lumínico del espacio. Acá con este volvemos y hacemos lo mismo. Filtro, desenfoque gaussiano. Todo eso en pro de desenfocar los bordes del objeto. Entonces ahí ya empezamos a ver que a medida que lo voy aumentando, ese desenfoque gaussiano, voy haciendo que todo el objeto en general se vuelva más difuso y se mezcle un poco más, tanto con el fondo como con el color del objeto sobre el cual lo estoy colocando. Entonces vamos a aumentar un poco por acá ese desenfoque y le decimos OK. Ya con ese desenfoque aplicado, vuelvo y tomo mi herramienta de degradado, me paro acá en la máscara de la capa y la puedo seguir difuminando. Entonces ya empezamos a tener ese comportamiento un poco más real de todo el objeto. Aquí un poco más comprimida, listo. Entonces ya empezamos a tener ese elemento con un comportamiento real. Listo. Podemos seguir duplicando, control T. En este caso los voy a seguir uniendo aquí a esta fuente de luz y más adelante voy cambiando. Entonces, tomo mi original, control J y los puedo aplicar en cualquier otro lado. Tienen que tener un ritmo, ¿cierto? O sea, ¿a qué me refiero con ese ritmo? A que los objetos siempre hacia donde entra la luz van en el mismo sentido, a menos de que tengamos espejos o elementos que hagan que rebote la luz. En este caso, todas tendrían que tener ese mismo ángulo de entrada, todas. ¿Por qué? Porque la luz o la fuente lumínica está en el mismo lugar siempre, ¿cierto? Por más de que el agua se mueva, la luz pues siempre entra en el mismo ángulo porque la fuente de luz siempre está estática o arriba o a los lados o donde esté. Pero siempre va a ser un punto fijo desde el cual se desprende esa información o esa luz.
Entonces, por eso ahí le estoy corriendo, girando un poco el ángulo del objeto. Y a partir de eso, vamos ahí con el tema de la luz. Entonces, aquí puedo colocar diferentes puntos de luz en las otras partes, en las otras iluminaciones que tenemos dentro del agua, ¿sí ven? Entonces, ahí simplemente me paso a la máscara. Dentro de la máscara puedo aquí editar, ocultar o tapar diferentes partes de ese objeto. Y vamos modulando esa entrada de luz. Lo mismo, las opacidades, si las queremos bajar, las podemos ir bajando y podemos ir modulando y cambiando las luces, esa potencia que tienen las luces en este punto. Entonces seguimos duplicando, seguimos transformando, control T y seguimos reduciendo todos estos objetos. Entonces dependiendo de eso, ahí vamos teniendo pues diferentes comportamientos con respecto a la luz, la forma, lo que se disipa, todo lo que estamos teniendo en este caso dentro de ese comportamiento lumínico. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a generar la información de sombra después. Entonces, filtro, desenfoque, desenfoque, evolución. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y ahí se empiezan a disipar. Esto no lo voy a dejar tan disuelta como por ahí. Que se empiece a percibir esa entrada de luz más fuerte en unos puntos, más suave en otros puntos. Y por ende, pues la proyección de las luces o los diferentes elementos que estamos iluminando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo. Bueno, entonces, ahí vamos iluminando, vamos generando, vamos colocando estos objetos. Por ejemplo, acá ya puedo seleccionar varios al mismo tiempo. Pegarlos si quiero. Todavía de pronto no es tan recomendable unirlos. ¿Por qué? Por lo que todavía estoy generando las modulaciones, entonces es mucho más fiable si lo tengo separado para poderlo ir generando en diferentes posiciones, en diferentes elementos. Aquí voy a unificar toda esta, ¿cierto? Y pegué todas las capas. Y acá, ya en estos que están pegados, si podemos trabajarlos directamente con el borrador, si queremos, o seguir utilizando la técnica de la máscara para irlos difuminando o irlos ocultando en partes. Los filtros, Una sí, pregunta, igual, profe. desenfoque. Cuénteme. Si yo quisiera que esa luz esté iluminando esos peces que están al fondo, entonces tendría que mandar esa capa hacia atrás de esos peces. Tendrían que estar ahí al lado de los peces al menos, pero sí, en teoría Ok, tendría que estar allá donde están los peces. al Si esos fondo, sí. peces están muy atrás, pues tendría simplemente que colocar esa luz allá donde están, pero ¿cómo hago eso? Lo hago por medio de la cantidad de luz que se está filtrando. En este caso, es ese modo de fusión o, perdón, es esa opacidad que va a tener el objeto, la cual yo voy a ir reduciendo de Tenemos que acuerdo a lo bajarlo. que se necesita, exacto, en cuanto a la profundidad de campo. Okay. Lo mismo, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, ahí lo podemos seguir desenfocando, y ahí ya se empieza a ver como que de verdad está mucho más atrás esa luz por ese espacio que tiene tan amplio. Y pues la luz no alcanza a pasar completamente, ¿cierto? Se empieza a reducir ese espacio entre lo que es la fuente de luz y los peces. Si los peces están ahí y les pega a ellos, la obstruyen y lo que se proyecta es una sombra.
Entonces hay que tener muy en cuenta todos esos parámetros, todas esas variables que pueda llegar a tener ese comportamiento de la luz y el entorno. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a tener esas luces mucho más fuertes, luces mucho más marcadas, diferentes elementos dentro de ese espacio y listo. Entonces ahí ya tenemos dos elementos más que colocar para continuar ¿Esa con luz nuestro trabajo. se puede ondular? Sí, generalmente no sucede de esa forma dentro del agua, no se ondula, o sea, la luz no da la vuelta, la luz no se mueve, la luz es constante. No sé. Lo Ah, único ok. que voltea o que dobla la luz es la gravedad. Pero en este Ah, caso, ok. como es tan cerca a la Tierra, pues no sucede eso. Eso ya es un tema físico que pueda tener la luz que se puede doblar. Pero no sucede por más de que sea un entorno líquido y usted sienta que todo el agua se mueve, no pasa. Ah, ok, Sería gracias. chévere que pasara. Sería muy chévere ver algo así. Pero no, tristemente no sucede. ¿Listo? Bueno, ahí seguimos colocando luces. Entonces hagan de cuenta que el sol está allá afuera y pues está por aquí en esta parte alta y por eso la luz se está metiendo de esta forma en el agua. Por eso tiene ese comportamiento, por eso tiene esas formas que vemos ahí, con las cuales pues simplemente vamos generando la información adicional y los diferentes comportamientos de este objeto. Y listo. Ahí ya vamos colocando la luz y vamos integrando los diferentes elementos. Entonces ya colocamos agua, luces, brillos y demás objetos dentro de nuestra composición.